A ver, entonces ayer, pues, a ver, vamos a regresar, ¿no? Ayer, pues ya, pues prácticamente toda la clase fue probar esta cosa, ¿no? El teorema de las tres reflexiones. ¿Qué dice el teorema de las tres reflexiones? Pues que cualquier isometría es composición de a lo más tres reflexiones, ¿no? Y bueno, pues ya aquí está la prueba, aquí está el dibujo, ya lo pueden checar en las notas, lo pueden checar en el video. Si les quedó alguna duda de la demostración o la quieren repasar, pues ahí está. Lo pueden checar en el video del año pasado, porque también vimos lo mismo, entonces pues ahí el material y si aún así que siguen quedando dudas me pueden preguntar por WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, este teorema tiene consecuencias fuertes, pues digamos, es la base de todo, ¿no? Es la base de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, eh, tanto en las isometrías del plano complejo como en las isometrías del plano hiperbólico, que es lo último que vamos a ver, ¿no? Ok, entonces, a ver, yo quiero señalar dos cosas de este hecho. Lo primero es que, a ver, quise regresar la diapositiva para que vieran la hoja de la demostración, porque es curioso. Si se fijan, aquí, en todo este choro que eché aquí, en este dibujo y todo esto, en ningún lado aparecen o sea, en ningún lado aparece una propiedad de los números complejos, ¿no? O sea, bueno, ¿a qué me refiero? O sea, no aparecen, o sea, o sea, solo estoy utilizando la noción de distancia, ¿no? Que es lo que está aquí. Pero pues que esta noción de distancia es euclidiana, o sea, la podemos obtener mediante pues, la norma, ¿no? De los vectores y eso. O sea, para la noción de distancia no necesito las coordenadas complejas, ¿no? No necesito el I cuadrada, la parte real, la parte imaginaria. No necesito nada de eso. Entonces, como que algo me dice que hay cosas que yo ya vi antes que no utilicé para probar este teorema, ¿no? Entonces, que a lo mejor este teorema en otro contexto yo lo puedo utilizar si se cumplen ciertas cosas, ¿no? Lo que hicimos en toda la prueba, pues fue, por ejemplo, yo quería mandar A F de A y reflejamos sobre la mediatriz, ¿no? De A y F de A. Entonces, si yo, ajá, entonces esto fue una de las cosas que utilicé y también utilicé la proposición anterior, ¿no? Que era que una isometría estaba determinada por su imagen en tres puntos no colineales, ¿no? Solo necesitaba esas dos cosas. Necesitaba poder reflejar sobre la mediatriz de dos puntos y saber que esa reflexión me intercambia los dos puntos y también el hecho de que cualquier isometría estaba determinada por su imagen en tres puntos no colineales. Entonces eso quiere decir que, a ver, si yo estoy en algún otro espacio con una noción de distancia donde tengo estas dos cosas, donde tengo esto, que las isometrías están determinadas por su imagen en tres puntos no colineales, y además que existe el concepto de mediatriz y una reflexión sobre ella que me intercambie estos dos puntos. Entonces, yo puedo utilizar el teorema de las tres reflexiones en ese lugar, ¿no? Eso es lo que quiero comentar. Entonces, ahora vamos a escribir eso. Esto lo estoy diciendo porque cuando entremos en el plano hiperbólico, voy a utilizar el teorema de las tres reflexiones, pero no lo voy a volver a demostrar porque la prueba es esencialmente la misma. Es la misma demostración, solamente que pues que ahora estoy en otro lugar, ¿no? Pero las condiciones para poder utilizarlo se siguen cumpliendo. Entonces, a ver, observación, a ver, voy a poner observación uno porque son dos cosas las que quiero decir. Entonces, a ver, para probar, el teorema de las tres reflexiones, lo voy a escribir así para no escribir toda la palabra, T3R, el teorema de las tres reflexiones, ¿no? Para probar eso, solamente utilizamos dos cosas.
Entonces, la primera es que, o sea, la primera es, si tengo dos puntos distintos, la, la reflexión sobre su mediatriz, vamos a ponerle así, RL, ¿no? Es satisface que RL de A es igual a B, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que utilizamos. Y la segunda fue que una isometría estaba determinada por su imagen en tres puntos no colineales. Entonces, pues, ajá, estoy haciendo esta observación justamente para decir, pues en cualquier lugar donde yo tenga una noción de distancia, donde pueda definir la mediatriz de dos puntos, porque como viene en la tarea, pues la mediatriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan, ¿no? Entonces estás en un espacio, no hay una noción de distancia, tú tienes dos puntos y puedes definir el lugar geométrico de los puntos que equidistan de esos dos puntos y puedes definir una reflexión sobre ese lugar geométrico. Entonces, y pasa esto, y además las isometrías de ese espacio van a satisfacer que están determinadas por su imagen en tres puntos no colineales. Entonces, en ese lugar va a valer el teorema de las tres reflexiones, ¿no? O sea, la idea de por qué hago esta observación es porque voy a utilizar el teorema de las tres reflexiones más adelante, pero pues ya no lo voy a volver a probar, ¿no? Porque la prueba va a ser en realidad la misma. Entonces, esa es la primera observación. La siguiente es que, bueno, yo no sé si se acuerden, pero. Bueno, pues sí, miren, aquí está. Aquí, eso está aquí. Pero yo no sé si se acuerdan, pero cuando estábamos empezando el capítulo y estábamos viendo grupos. A ver. Ajá, cuando estábamos viendo grupos y nos proponíamos demostrar que el grupo, bueno, que las isometrías del plano formaban un grupo. Esta proposición de aquí. Este tiene estructura de grupo con la operación de composición. Nos faltó demostrar que cualquier isometría tenía una inversa, ¿no? O sea, que cualquier isometría, o sea, probamos que pues, la composición de isometrías es isometría, probamos que la composición era, bueno, eso no lo probamos, eso ya lo asumimos, ¿no? De que ya lo sabían, de que la composición de isometrías era asociativa. El neutro era la isometría identidad. Y el último punto que era que cualquier isometría tenía inversa, eso quedó pendiente porque, pues en ese momento no contábamos con pues, una forma clara de poder deducirlo, ¿no? Ahora, una vez probado el teorema de las tres reflexiones, esto ya quedó. Esto ya queda demostrado.
Y es justamente lo que quiero señalar. Entonces, por el teorema de las tres reflexiones, tenemos que cualquier isometría tiene inversa. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues por casos, ¿no? O sea, como yo ya sé que cualquier isometría es una composición de a lo más tres reflexiones, pues entonces, si es una reflexión, ¿cuál es la inversa? Pues ella misma. Si es una composición de dos reflexiones, bueno, eso vamos a hacerlo, ¿no? Eso vamos a hacerlo, ¿no? De una vez. Entonces, a ver, caso 1. Caso 1. Si F es una reflexión, entonces, ¿quién es F de la menos 1? Pues ella misma, ¿no? Pues eso ya lo habíamos visto, ¿no? Que las reflexiones son ellas mismas su propia inversa. Entonces, en este caso, en el caso 1, digamos, en el que F sea solo una reflexión, pues entonces ya estuvo. Luego, caso 2. Si F es, vamos a ponerlo ya así, composición de dos reflexiones, o sea, F es la composición de RL y RM, donde L y M son tus dos rectas en el plano. O sea, F es composición de dos reflexiones. Entonces, ¿quién va a ser la inversa de F? ¿Ustedes qué opinan? La composición contraria, o sea, donde en vez de aplicar una y luego otra, aplicas la última y luego la primera. La composición en orden inverso, ¿no? Sí, Ándale, justamente. eso, ajá. Sí, te entendí. Entonces, sería RM compuesto con RL. ¿Por qué? Pues porque, a ver, F compuesto con F a la menos 1, bueno, a ver, sí, F compuesto con F a la menos 1, según esto que estoy diciendo yo, sería RL compuesto con RM, compuesto con RM, compuesto con RL, ¿no? Pero a ver, aquí en esta composición, pues, ¿qué va a pasar? Pues que estas dos, como estas dos son iguales, pues la composición me va a dar la identidad, ¿no? Y luego pues me van a quedar estos dos, que también como son iguales, la composición me va a dar la identidad. Entonces, pues, la de las cuatro juntas me va a dar la identidad. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Sí. Va. Y bueno, y pues el último caso es cuando son tres reflexiones, ¿no? Si F es composición de RL, compuesto con RM, compuesto con RN, entonces, pues F a la menos 1, ¿quién va a ser? Lo mismo que la anterior, ¿no? La composición inversa. La composición en orden inverso, o sea, primero sería Rn compuesto con Rm, o sea, la M sigue estando en medio, compuesto con RL, ¿no? Y otra vez, o sea, si yo compongo estas dos,
pues va a ser esta con esta identidad, luego esta con esta identidad, luego esta con esta identidad, entonces pues ya quedó, ¿no? Entonces, bueno, están aquí, digamos, dos consecuencias, bueno, dos cosas fuertes de aquí, es que pues ya se prueba que cualquier isometría tiene inversa, ¿no? Pues ya con el teorema de las tres reflexiones, y otra cosa es que para probar el teorema de las tres reflexiones solo necesité estas dos cosas. Y en cualquier otro lugar donde yo pueda asegurar que pasan estas dos cosas, voy a poder usar el teorema de las tres reflexiones. Entonces, bueno, les digo, esta cosa de aquí, lo vamos, nada más lo quiero dejar así escrito para decir que sí lo dije, y luego en el futuro voy a decir, y acuérdense que yo había dicho que, y entonces vamos a usar aquí el teorema de las tres reflexiones. Va, ok. ¿Qué seguiría? Ok, falta, ok, sí, ya. Ok, entonces hay que discutir ahora un poco el concepto de orientación de una isometría. Entonces, bueno, pues eh, a ver, esto es algo, el concepto de orientación, digamos que para poder, orientación o que una isometría preserve orientación, más en concreto es ese, ¿no? O sea, la idea de que una isometría preserve orientación, ¿no? O de otra forma, como también se suele decir que es orientable. Ok. A ver, una cosa aquí es que dar ese, para poder dar esa idea en general, porque a ver, tú puedes tener un espacio X, una noción de distancia y fijarte en todas las funciones que preservan esa distancia, ¿no? O sea, en un nivel de abstracción muy alto, donde no te está importando qué espacio es ni nada, tú en cualquier espacio X tienes una distancia y te puedes fijar en todas las funciones que preservan esa distancia. Esas cosas va a formar un grupo. Y entonces ahí, por ejemplo, aquí como estamos en el plano, que es algo que conocemos, pues entonces yo puedo platicarles la noción de orientación así pues con dibujitos y así, ¿no? O sea, como que lo puedo motivar fácilmente. Pero en un lugar, por ejemplo, en un espacio abstracto, en un espacio de funciones o en un espacio ya más, pues sofisticado, no queda tan claro y la definición de que una isometría preserve orientación, pues es algo muy técnico, ¿no? Es algo como muy, pues muy técnico que pues funciona para la teoría, pero que no da mucho más allá que eso, ¿no? Por lo menos si no se domina lo suficiente de teoría. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto de la orientación a un nivel más, pues para motivarlo, ¿no? O sea, sí vamos a dar una definición formal en nuestro caso del plano complejo de qué es que una isometría preserve orientación o sea orientable, pero primero quiero discutir la idea que motiva esto. Entonces, a ver, las isometrías generalmente, o sea, tienen de dos sopas, ¿no? O preservan orientación o invierten orientación, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ya ni modo. Aquí me hubiera servido tener este dibujo. Bueno, pues a ver si lo puedo recortar. A ver, espérame tantito. Voy a recortar un dibujo y ahorita lo pongo aquí. Página es 28. Ujú. Ahí voy, ahí voy.
¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Mira, apenas si cupo. A ver, ahí está. Entonces tenemos este dibujo, déjenlo un poco más para abajo. Entonces, a ver. A ver, antes de escribirlo. En este caso de aquí, o sea, imagínense que yo estoy en el plano complejo y me tomo los siguientes 3 puntos, ¿no? El 0, el 1 y el I, ¿no? El punto I en el eje imaginario, ¿no? Y entonces, yo voy a decir que una isometría es orientable si cuando yo a la isometría, si yo le aplico estos 3 puntos, si yo le aplico la isometría a estos 3 puntos, pues voy a obtener otros 3 puntos, ¿no? Que van a estar, que digamos, van a formar un triángulo igual, o sea, bueno, isométrico al triángulo que forman estos tres, ¿no? Entonces supongamos que el 0 va a dar a f de 0, el 1 pues va a dar a f de 1, que es este, y el i va a dar a f de i, que es este, ¿no? O sea, la isometría pues hace ahí unos malabares y llegamos a esta configuración. Entonces, si yo originalmente aquí, antes de aplicar la isometría, para ir de 1 a i, yo, el camino más corto, digamos, o sea, aquí ya, o sea, para ir de 1 a i, yo tengo que caminar sobre esta circunferencia de aquí. Yo tengo que caminar en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿no? Para moverme de 1 a i, ¿no? Si después de que yo aplico la isometría, yo para irme de la imagen del 1 a la imagen de la i bajo la isometría, yo me sigo moviendo en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Si eso no cambia, entonces esta cosa preserva orientación. Esa es como la idea, ¿no? O sea que cuando yo transformo el plano con esta F, pues la orientación no cambia, ¿no? O sea, si yo estoy caminando en el sentido opuesto de las manecillas del reloj y luego transformo con F, yo me sigo moviendo en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, ¿no? Esa sería como la idea. Ujú. Entonces, a ver, vamos a escribir esto. Ujú. A ver, consideremos cero, 1 y en el plano y, bueno, y sus imágenes bajo alguna isometría, ¿no? Y f de 0, f de 1 y f de i en el plano donde f pues es una isometría. A ver. Entonces, entonces a ver, esto sería como primer caso. Sí, para ir, esto es completamente informal, ¿no? O sea, esto que estoy escribiendo no es así como una definición formal, es una idea, ¿no? Nada más. Si para ir de f de 1 a f de i hay que caminar o me tengo que mover en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces f preserva orientación o es orientable, ¿no? Si para ir de f de 1 a f de i tengo que
tengo que moverme manecillas. Entonces, F es orientable o F preserva orientación, ¿no? Orientable o bueno, o sea, lo que me refiero es que son dos etiquetas de la misma idea, ¿no? Que sea orientable o que preserve orientación es lo mismo, ¿no? Son dos nombres para la misma cosa. Entonces, ajá. Entonces, esta es la idea intuitiva, ¿no? O sea, yo tengo 0, 1 y para moverme de 1 ahí, tengo que caminar yo en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Si cuando yo aplico la isometría F y me quiero mover de la imagen del 1 a la imagen de I y me sigo moviendo en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, entonces la F va a preservar orientación o va a ser orientable, ¿no? Y pues vamos a tener el caso opuesto, ¿no? Obviamente. O sea que si cuando yo aplico la isometría resulta que ahora ya me tengo que mover en el sentido de las manecillas del reloj, entonces algo pasó ahí, ¿no? O sea, ahí hubo o sea, esa transformación le hizo algo raro al plano, le cambió la orientación justamente. Entonces, vamos a ver cómo lo escribí. 2. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No sé. Sí, para ir de f de 1 a f de i, hay que moverse en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, pues la f no es orientable, es no orientable o invierte orientación. No orientable o invierte orientación. Bueno, o más bien es sin acento. A ver, entonces, ahora déjenme recorto el otro dibujo para que quede ahí. Me dijeron. Entonces, bueno, a ver, en lo que yo acabo de recortar esta cosa, ustedes vayan pensando cuál de las isometrías que hemos visto hasta ahora, traslaciones, rotaciones y reflexiones, van a preservar orientación o son orientables y cuáles la van a invertir, ¿no? Ujú.
está pasando? Entonces, bueno, este sería el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, pues si se fijan aquí, la idea pues es la misma, ¿no? O sea, tengo el 0, el 1 y el i, aplico la isometría y obtengo pues f de 0, f de i y f de 1, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Pues que para ir de i a 1, pues me tengo que mover en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Y ya una vez que aplico la isometría para ir de la imagen del 1 a la imagen de la i bajo la f, ya no me tengo que mover en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, ya me tengo que mover así, ¿no? O sea, algo pasó. La isometría invirtió la orientación del plano. Entonces, bueno, a ver, por ejemplo, díganme si, no sé, una traslación es orientable o es no orientable, según esta idea, ¿no? O sea, como no hay una definición como tal, pues no lo puedo poner así como teorema. Tal isometría es orientable o no orientable, etcétera, ¿no? Pero con esta idea, yo creo que ya podemos decir o podemos conjeturar cuáles van a ser orientables y cuáles van a ser no orientables, ¿no? De las que ya conocemos. Pues yo creo que una traslación sí sería orientable, puesto que nada más estamos, como dice el nombre, trasladando los mismos puntos con otro punto de referencia. O sea, solo estamos como que moviéndolo del lugar, pero no estamos moviendo su posición. O sea, bueno, sí me explico cómo. Pues, a ver, si tienes aquí, mira, el 0, ahí. Pues usa el 0, el 0 y pongo 1. 0, 1 y, o sea, no importa para dónde traslades, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, así. Esta dirección pues no va a cambiar, ¿no? O sea, para tú caminar de aquí a aquí, no importa si te lo llevas para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, siempre te vas a mover de uno ahí, así, ¿no? No importa para dónde tú traslades ese triángulo, para ir de uno ahí siempre te vas a mover en esa dirección, ¿no? No importa para dónde, o sea, porque lo único que estás haciendo pues es justamente agarrar el triángulo y moverlo para allá, o para allá, o para abajo, así, ¿no? No importa. O sea, todo esto que estoy diciendo pues obviamente no es formal, ¿no? Es totalmente intuitivo. Pero bueno, podemos darnos una idea, ¿no? De que así va a ser, efectivamente. Entonces, una traslación será una isometría orientable. O preserva orientación, ¿no? Por ejemplo, una rotación será orientable o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Ok. Víctor Alan, ¿tú qué opinas si es orientable una rotación o no? No, Raimundo, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, por nada más la rotación de los puntos. Pero sí, yo creo que sí, sí es orientable. Ok, pues sí, en efecto sí, va a ser una rotación también. Será una isometría orientable. Finalmente, ¿qué otro ejemplo conocemos? Pues
pues, las reflexiones, ¿no? Y las reflexiones, ¿qué creen que pase con las reflexiones? Ay, yo creo que sí, ya no puede ser orientable. Pues, ajá, hay una reflexión ya no va a ser orientable, ¿no? No, bueno, una reflexión más bien invierte orientación. O es no orientable, ¿no? O sea, y pues sí, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, o sea, la reflexión más sencilla que conocemos es, pues, es el conjugado, ¿no? O sea, agarras a Z y lo conjugas, ¿no? Y pues en ese caso es obvio que, bueno, bajo esta idea que estoy diciendo yo, es obvio que en efecto la reflexión va a invertir orientación, ¿no? Pues porque estoy en el plano, tengo 0, tengo el 1 y tengo I. Cuando yo conjugo, cuando yo aplico la transformación que conjuga, o sea, que a cada Z lo mando a Z conjugado, pues ¿qué va a pasar? Pues 0, 1 menos I, ¿no? O sea, cuando yo conjugo, pues el 0 se queda fijo, ¿no? Pues porque estoy reflejando sobre el eje real. Bueno, pues porque 0 conjugado es 0, ¿no? Ya, así. 1 conjugado, pues es 1, ¿no? También. Y conjugado, pues ese es menos I, ¿no? Entonces, pues para moverme de dónde, para moverme de 1 a I es en el sentido opuesto a las manecillas de reloj. Y para moverme de la imagen del 1 a la imagen de I bajo la transformación que conjuga, pues entonces ahí me tengo que mover en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, ahí cambió la orientación, ¿no? Según la idea que estoy diciendo. Entonces, pues, en el caso de esta reflexión, pues, podemos ver que sí, en efecto, invierte orientación y eso va a pasar para cualquier reflexión, ¿no? Ok, bueno, entonces de las isometrías que conocemos, es es claro, por lo menos con esta idea informal de que una isometría preserve orientación o la invierta, bajo esta idea de que eso pase, pues podemos decir o podemos concluir, intuir que las traslaciones, las rotaciones van a preservar orientación o van a ser orientables y que las reflexiones no, ¿no? No van a preservar orientación. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la definición de, o sea, ahora necesito yo una definición que no tenga que ver con dibujitos y que si camino para acá o camino para allá, lo que sea, ¿no? Necesito una definición, una buena definición de esto. ¿Cómo vamos a definir esto? Pues con el teorema de las tres reflexiones. Yo ya sé que cualquier isometría es una composición de a lo más tres reflexiones. Entonces, yo voy a decir que una isometría va a ser orientable si es composición de una cantidad par de reflexiones. Entonces, pues con esto yo ya voy a tener que solamente las composiciones de dos reflexiones van a ser orientables, ¿no? A ver, entonces vamos para allá. Entonces, ahora sí va la definición, ¿no? Una, bueno, decimos que es orientable o preserva orientación
Decimos que una isometría es orientable o parcial de orientación si F es igual a RL1, pum, composición, composición, composición. RL2N, ¿no? Si F es igual a esto, es decir, es composición de una cantidad par de reflexiones, ¿no? Entonces, a ver, pues sí, o sea, esta va a ser la definición formal, ¿no? Digamos, o sea, una isometría es orientable o preserva orientación si es composición de una cantidad par de reflexiones. Entonces, a ver, aquí la cuestión, o sea, ¿por qué no parto yo directamente, o sea, en lugar de echarme este choro del principio, de los dibujitos y eso, ¿por qué no puedo yo agarro y directamente digo, a ver, definición? Cualquier isometría, decimos que una isometría es orientable si pasa esto, ¿no? Porque, a ver, o sea, hay varias cosas que decir aquí. Para que tenga sentido esta definición, yo ya tengo que haber probado el teorema de las tres reflexiones, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que yo lo defina así directamente porque pues no sabemos que cualquier isometría es composición de reflexiones, ¿no? Cuando ya sabemos eso, pues entonces sí tiene sentido decir, pues cuenta cuántas reflexiones necesitas para formar la isometría y entonces sí ya sabes, ya sabes si la isometría preserva orientación. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que este enunciado en sí mismo, pues aunque tenga sentido lógico, pues no me dice nada, ¿no? De lo que está pasando en el plano, de lo que le está haciendo esta transformación al plano, ¿no? O sea, nada más es así como, pues, o sea, es una, pues sí, o sea, es una característica, o sea, señalar, dice, si la isometría es así, entonces es orientable, ¿no? Pero, o sea, la pura definición por sí sola no es más que puro lenguaje, ¿no? O sea, no me está, o sea, es muy difícil que yo, digamos, yo como alumno, bueno, en el caso, bueno, yo no soy alumno en este caso, pero como estudiante o como alguien que está aprendiendo esto, es muy difícil que yo pueda relacionar mi subjetividad, mi idea mi entendimiento de cómo funcionan las cosas, si nada más me dicen esta cosa, ¿no? Si nada más me dicen definición, tómala y pum, y empiezo a decir, bueno, y empiezo a sacar conclusiones lógicas de ahí, ¿no? Creo yo que en general yo trato de ser así en mis explicaciones, trato de primero discutir la idea que motiva el formalismo de la definición, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que la definición por sí sola no dice tanto, ¿no? No ilustra más entendimiento de lo que está pasando en el plano que si primero motivas la idea de orientación y luego pues ya das la definición, ¿no? Como que en la facultad se suele dar mucha importancia a lo, pues sí, al formalismo en el sentido de que se presentan, o sea, como que se hace una asunción, sí, pues una presuposición de que la mejor forma de enseñar algo es a través a través de cómo se construye con los fundamentos, ¿no? O sea, como que la forma en la que lógicamente tú vas probando las cosas, se asume que esa es la mejor forma en la que los individuos que lo están leyendo lo van a aprender, ¿no? Y si nosotros fuéramos computadoras a las que les metes código y entonces pues ya entienden el código, pues entonces yo a lo mejor sí sería una buena idea, pero pues no somos computadoras, ¿no? O sea, a lo mejor algunos de nosotros podemos entender fácilmente pues, los enunciados lógicos y demostrar a partir de ellos, pero pues eso es algo que no toda la gente hace y pues hay otras herramientas así en
en la mente humana que podemos utilizar para que alguien entienda mejor un concepto, ¿no? Pues bueno, pues en general, no sé si se han fijado, yo siempre trato de explicar así. Primero discuto la idea y después ya damos la definición, ¿no? Porque tampoco podemos ignorar tampoco podemos ignorar pues, el poder de la sintaxis y del lenguaje, ¿no? Porque pues es a partir de ello como podemos asegurarnos, entre comillas, de que lo que estamos haciendo pues sí tiene una validez, ¿no? Va. Bueno, entonces ya una vez hecho este comentario, ¿qué sigue? Consecuencias de esto de aquí, desde esta definición. Bueno, a ver, hay varias consecuencias de esto. Entonces, una es que las isometrías que preservan orientación forman un subgrupo del grupo de isometrías. Bueno, observación. No, bueno, no. A ver, perdón. Sería otra definición, entonces. Profesor, yo tengo una duda. Bien. ¿Por qué? Bueno, es con la definición que acaba de dar. ¿Por qué la vemos así como la composición de hasta la reflexión de la recta 2n? O sea, ¿no se supone que por el teorema de las tres reflexiones sabemos que a lo más son tres? Entonces, ¿no es más corto o más directo decir que es composición de dos reflexiones siempre? Y ya. Ajá, pero a ver, es que lo definí así para poder probar, para poder probar esto, que esta cosa es un grupo. Porque, a ver, si tú tienes una de dos reflexiones y otra de dos reflexiones, cuando las compones entre ellas, vas a tener una composición de 4, ¿no? Ok, ok, va. Gracias. Ajá, y pues, ok, ¿y ahí qué pasa, no? O sea, Sí, ahí se tiene que usar algo como esto. Ajá, gracias. Ajá, entonces, pues, por ejemplo, otra vez, pues sí, exactamente, por ejemplo, tu duda ilustra muy bien lo que acabo de decir, ¿no? O sea, yo lo defino así porque en el lenguaje me va a servir eso para probar que es un grupo, ¿no? Y sí me interesa saber que este objeto es un subgrupo del grupo de isometrías grandote. Entonces, pues esto nada más es una maña para poder probar que esto es un subgrupo, ¿no? O sea, no, conceptualmente no va más allá que eso. O sea, nada más pues es un truco de ahí de que... Pues si yo nada más lo defino, las que son de dos reflexiones, esas van a ser las orientables, ok. Entonces, cuando quieras probar que es un grupo, esta cosa, pues sí también se puede, pero tendrías que hacer más cosas, ¿no? Porque tendrías que decir que una composición de una cantidad par de reflexiones siempre se puede reducir a una de dos reflexiones, ¿no? Pues, o sea, son nada más como para hacerlo más sencillo, pero también se podría así. Entonces definimos, a ver, así, definimos esta cosa con un signo de más aquí, o sea, el grupo de isometrías, pero con esta cosa de aquí, con este signo más, como pues el conjunto de todas las Fs isometrías del plano, tales que F es orientable. No me va a caber. A ver. Orientable. Me quedó feo, pero bueno, se entiende, ¿no? Todas las que son orientables van a ser las que están aquí adentro. Entonces, eso, a ver, déjenme ver, creo que es un ejercicio, no sé. Sí, creo que sí es un ejercicio. Bueno, bueno, pues si es un ejercicio, entonces ya lo harán ustedes. Este es un subgrupo. Está muy fácil, ¿no? O sea, no es gran cosa. O sea, bajo esta definición, esta cosa es un subgrupo del grupo de isometrías, del grupo grandote. A ver, ¿qué más? Ok, bueno,
lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Pues una consecuencia directa de esa definición es que, pues a ver, si yo probé que cualquier isometría es composición de a lo más 3 reflexiones, ¿cuáles van a ser las orientables? Pues las composiciones de 2 reflexiones, ¿no? Y ya no hay más, o sea, no hay más, no hay más casos. Por T3R concluimos que ya vamos a las 8. Las isometrías orientables son composiciones de 2 reflexiones. Ok, va. A ver, entonces, pues ya tenemos, recapitulando, ¿no? Tenemos que para probar el teorema de las 3 reflexiones solo utilizamos estas 2 cosas. Luego, cualquier isometría es sin inversa con el teorema de las 3 reflexiones. Luego discutimos un poco la idea intuitiva de que una isometría preserve o invierta orientación. Y finalmente, utilizando el teorema de las 3 reflexiones, definimos que es que una isometría sea orientable o preserve orientación. Y pues otra vez, por el teorema de las 3 reflexiones, concluimos que solamente las composiciones de 2 reflexiones son las que van a preservar orientación. Entonces, lo que sigue a partir de ahora, que eso pues ya lo haremos la próxima semana, será la clasificación de isometrías. Vamos a irnos caso por caso, probando en cada caso qué isometría es, ¿no? Si es 2 reflexiones, pues va a ser una rotación o una traslación. Si son 3 reflexiones, pues ahí va a aparecer una nueva isometría, porque ya la habían comentado al principio del curso, ¿no? Pero una que no es así como tan común. Y bueno, pues el viernes entregan su siguiente tarea. Y pues ese día les dejo la primera tarea del capítulo de isometrías. ¿Va? De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, profe. Dale, pues nos estamos viendo, chicos. Vale, gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.